Bueno, muy buenas tardes el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia que se está en este instante conectando. Pues en nombre de la Universidad de La Salle, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, tenemos el gusto de tener hoy a unos panelistas extraordinarios que nos van a contar de repente las nuevas prácticas o las buenas prácticas que están hoy implementando en sus organizaciones a propósito de la pandemia que está viviendo todo el planeta, ¿verdad? Por eso la temática de hoy, denominada Recursos Humanos y COVID-19, sobre los retos y las lecciones aprendidas que hasta ahora nos ha dejado, particularmente en la práctica tan importante y tan vital que se convierte hoy en día la gerencia de los recursos humanos en el marco de esta pandemia. Entonces, rápidamente quisiera hacer una introducción muy breve porque ellos también se van a presentar ahorita en estos instantes para que toda nuestra audiencia los conozca. De Blackboard, la plataforma del Learning Management System, ¿verdad? Que es la gran multinacional de la virtualidad. Todos estamos básicamente montados, muchas universidades sobre la plataforma Blackboard. Entonces, nuestra invitada, la panelista Luisa Esteves, es quien nos acompaña como HR Consultant, ¿verdad? Ya en breve ella misma nos va a contar un poco de su carrera, de su trayectoria. Orlando Mejía es el líder de People and Change Management de KPMG. En ese orden de ideas, la gran firma de consultoría KPMG en unos instantes también nos va a contar sobre su trayectoria. Y Julián Pedraza, quien es hoy Talent Specialist en DHL, la gran multinacional de logística. Entonces, sin más preámbulos, primero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, a los panelistas también por regalarnos este espacio y pues contarnos su experiencia un poco sobre lo que ha sido y lo que será seguramente en estos tiempos de cuarentena y lo que se vendrá para la post-cuarentena, ¿vale? Muy bien, entonces arranquemos primero las damas, por supuesto. Luisa, cuéntanos de ti, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes para todos y primero muchísimas gracias a ti y a la universidad por permitirme hacer parte de esta conversación. Mi nombre es Luisa, yo soy administradora de empresas de la Universidad del Rosario. Tengo un poco más de 7 años de experiencia en áreas de recursos humanos. He trabajado en empresas del sector de petróleos y en este momento estoy como consultora de recursos humanos para Blackboard. Como tú lo mencionabas, Carlos, es una multinacional que hace desarrollo de software para la educación. Y bueno, digamos que en estos 7 años he ido acompañando a las empresas en todos sus procesos de recursos humanos. Inicialmente un poco más en temas transaccionales y hoy en día un poco más de cara al empleado y también de cara a los gerentes y a los líderes, acompañando esa parte estratégica que los recursos humanos son hoy en día para las empresas. Entonces, eso es un poco sobre mí. Muy bien, muchas gracias, estimada Luisa. Orlando, es tu turno. Cuéntanos de ti, por favor, de tu Buenas trayectoria. tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Orlando Mejía. Yo soy el socio a cargo de la práctica de consulting dentro de KPMG Colombia. Digamos que tengo más de 25 años trabajando en tecnología. He pasado por diferentes etapas de la consultoría tecnológica a la consultoría de negocio, muy enfocado a los temas de grandes y medianos segmentos, especialmente en el sector financiero y el sector de seguros, muy de la mano como mencionamos ahora, las necesidades de negocio, los cambios evolutivos, temas de transformación tecnológica, luego los temas de transformación digital y ahora con los temas de reconfiguración de negocio, que es el nuevo término que ha surgido a raíz de este momento, ¿no? Es un momento definitivamente de transformación de negocio, transformación de mindsets y ahora pues digamos que muy de la mano de la tecnología tratando de apoyar los mecanismos y nuevos modelos de recursos humanos. Muchas gracias, Orlando. Mil gracias por tu intervención. Julián, es tu turno. Cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad. Pues gracias también por la invitación, profesor Carlos, por toda pues por esta oportunidad de también poder plantear
diferentes temas con relación a los temas de recursos humanos a toda la comunidad académica. Mi nombre es Julián Pedraza. Tengo 8 años de experiencia. Todos estos años de experiencia han sido alrededor de recursos humanos. Soy especialista en gerencia de recursos humanos. También he estado desarrollando o trabajando en diferentes sectores, como el sector de tecnología, también el sector de servicios profesionales, también el sector logístico. Digamos que manejando también diferentes temáticas como lo es selección, reclutamiento, capacitación, desarrollo, manejo de indicadores. Eh, digamos que básicamente es eso. Pues bueno, muchísimas gracias, Julián. Pues bueno, ya conociendo un poco la historia y la trayectoria de ustedes y naturalmente nuestra audiencia, conociendo un poco más sobre sus perfiles, pues digamos, entremos en materia, ¿verdad? Y quisiera entonces, en ese orden de ideas, vamos a plantear una serie pues, de preguntas para que cada uno de ustedes y pues nuestra audiencia también sepa cómo un poco va a ser la dinámica, ¿verdad? Las preguntas orientadoras, este servidor, mi nombre es el profesor, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, soy Carlos Ortega. Me complace mucho estar acompañando también esta conversación sobre esta dinámica, esta problemática que nos compete a todos, básicamente. Vamos a arrancar entonces planteando una serie de preguntas, ¿verdad? Para que cada uno de los participantes, nuestros panelistas, por favor, nos den su opinión, su perspectiva desde cada punto, desde la industria en donde ustedes están desempeñándose, cómo han venido también de repente resolviendo ciertas cosas, ¿vale? Entonces, Luisa, por favor, quería lanzar la primera pregunta para todos los panelistas, ¿verdad? Pero quisiera que Luisa arrancara con la intervención, ¿verdad? Ok. Digamos lo que hay unos retos y los departamentos de recursos humanos en esta crisis de repente los han mapeado. En tu concepto y en el concepto de los tres panelistas, ¿cuál serían, si tú pudieras mencionar un top 3, cuál serían esos top 3 de los retos que debe encarar y que está encarando en este instante, que son los más urgentes, ¿verdad? Para el Departamento de Recursos Humanos y cómo desde tu rol y la organización, desde Blackboard, por ejemplo, Base Colombia, por lo menos, los han venido resolviendo y atendiendo. Bueno, Carlos, uno de los retos es el trabajo remoto, el trabajo desde casa. Y creo que los cuatro somos un ejemplo de todo esto. Estamos trabajando desde nuestras casas y desde el área de recursos humanos, ayudar a las organizaciones a implementar todo este tema del trabajo remoto ha sido todo un reto. Algunas empresas estaban, digamos, listas, ya tenían prácticas o políticas de trabajo remoto, pero pues no era lo normal. Y en menos de 2 semanas o menos tiempo, a casi todos nos tocó mover a toda nuestra gente a trabajar desde la casa y seguir las operaciones como si fueran comunes y corrientes desde la casa de cada uno. Entonces, creo que ese ha sido, por lo menos para Blackboard, el mayor de los retos, es saber si contamos con las herramientas, que contemos con las reglas claras, con lo que se espera de las personas que trabajen desde sus casas, y sobre todo que haya una cultura de confianza. Y bueno, tal vez sobre ese tema podemos hablar luego, pero también creo que toda una cultura de confianza alrededor de nuestros empleados es también básico para que el trabajo remoto funcione. Otro de los Sí. retos, tú me preguntaste por un top 3, ¿no? Entonces, el trabajo remoto creo que es el primero. Otro reto creo que es el tema de todos los riesgos laborales relacionados con la ansiedad y el estrés. Y es algo que escuchamos todos los días en noticias, en redes sociales, que todo este confinamiento nos puede traer a futuro o a mediano o largo plazo temas de problemas de estrés o ansiedad. Y también desde el área de recursos humanos es algo que es muy tangencial y que debemos mirar con mucha lupa y tener mucha atención y mucho cuidado con esos temas. Y finalmente,
digamos, cómo ser un área de recursos humanos que responda mucho más rápido y sea mucho más ágil y tecnológica. Ser un área con datos, que maneje información a tiempo real, que pueda responder a los cambios rápidos que la pandemia nos trae y que muy seguramente a futuro nos va a seguir trayendo con todos los cambios que están pasando. Y ser también un área que estratégicamente ayude a que las compañías se transformen y, como le decía Orlando, transformen sus negocios y que las personas ayuden a transformarlos. Entonces creo que esos son como el top 3 de los retos que desde mi perspectiva el área tiene en este momento. Vale, bueno, muchas gracias, Luisa, por tu intervención. Orlando, cuéntanos, es tu turno. Estos retos que están planteando naturalmente esta realidad que nos está abrumando a muchos, ¿verdad? ¿Cómo lo resuelven entonces ustedes desde el rol que juegas en tu organización y pues naturalmente sobre como ese top 3 que ustedes también han podido identificar? Mira, nosotros, y un poco complementando la idea que mencionaba hace un momento, hemos decidido crear una estrategia de reconfiguración de negocios. O sea, creemos que firmemente, y como lo venimos viendo cada día, el comportamiento del ser humano definitivamente va a ser otro. Si esto es un nuevo ahora, y se parte básicamente en dos la historia, estamos viendo un mapa de ruta, o estamos creando un mapa de ruta que básicamente dividimos como en tres grandes momentos. Una fase 1, que es una fase que llamamos de contención, donde pues las organizaciones empiezan a replantear realmente la naturaleza de su negocio, ¿sí? Porque digamos que hay tres grandes preguntas que nos debemos hacer y cuestionar. Un gran reto, y es ¿dónde crees que estás? ¿En qué negocio crees que estás? ¿En qué negocio deberías estar? ¿Y qué tienes que hacer para llegar allá, no? Ese que tienes que hacer para llegar allá, lo que se llama este mapa de ruta, y lo dimos en esta primera fase, contención, donde se tienen que redefinir las capacidades, se tiene que redefinir el equipo humano y el modelo operacional. Digamos que estamos previendo que esta fase, al menos desde la perspectiva de KPMG como empresa global, que estamos en cerca de 160 países, recordemos que nosotros también tenemos oficina en Wuhan, tenemos oficina en Italia, tenemos oficina en España, en UK. Vamos 2 o 3 pasos, digamos que adelante en temas de perspectiva. Entonces eso nos ayuda como a ir guiando estas fases. Entonces esta fase 1 la vemos hasta julio del 2020. A partir de ahí creemos que va a iniciar una fase 2 que la llamamos una fase de reconfiguración de negocio, de nuevos productos y nuevos canales, nuevos servicios. Y finalmente, a partir de este momento, se crea como una fase de nuevas corporaciones, o new corporate, como llamamos nosotros, lo cual crea un nuevo modelo, nuevos modelos de negocio. Y eso ya lo vemos en el día a día. Empresas que tienen que reconfigurar su modelo de negocio y replantear dentro de sus recursos qué tipo de habilidades nuevas, qué tipo de ofertas nuevas tienen que traer al mercado. Entonces, a raíz de esos 3 momentos, yo creo que esos 3 puntos serían, pues, gestionar adecuadamente el cambio, y esto es parte desde un mensaje corporativo muy claro del momento, ¿no? Digamos que nuestra recomendación es ser transparentes y directos desde la alta gerencia, y esto es informar la posición de la empresa con un mensaje claro y unificado, y abrir espacios de comunicación bidireccional. El segundo punto para mí sería el tema de la productividad, como ya lo mencionaban ahora, y esto es facilitar las guías de teletrabajo, temas de metodologías ágiles, y medir adecuadamente la productividad. Y finalmente, yo creo que un tema del bienestar de la organización, ¿no? Y esto es también crear espacios virtuales para fomentar la salud física y la salud mental de nuestros empleados, ¿no? Dentro de todo esto, pues yo agregaría uno más, si me das espacio, y Claro es que sí. la creación de nuevas habilidades, ¿no? O sea, tenemos que, a raíz de la reconfiguración de los negocios, tenemos que replantear qué habilidades nuevas tenemos que desarrollar en nuestra organización de cara al planteamiento estratégico de los negocios. Vale, muchas gracias por tu intervención, Orlando.
Qué interesante lo que vamos sumando, ¿verdad? Desde distintos ángulos, desde el punto de vista esencialmente como un sector tecnológico, como el que plantea Luisa, una consultora tan reconocida como KPMG también con su punto de vista, que se van prácticamente intersectando, ¿verdad? Ya vamos a hacer, estoy aquí tomando con mucha atención nota sobre sus valiosos aportes en este top 3 para que pudiéramos entre todos entonces al final poder hacer un ranking un poquito como más colegiado, digámoslo así. Querido Julián, por favor, es tu turno. Cuéntanos, por favor, desde tu perspectiva, desde el rol que tienes en la empresa en donde actualmente trabajas, cómo han venido sorteando y cuáles son esos 3 retos fundamentales que les ha tocado a ustedes también, digamos, atender en el marco de esta pandemia. Bueno, yo creo principalmente que han habido grandes retos, pero digamos condensando la situación en la cual nos encontramos actualmente, como lo menciona de pronto Nassim Nicolás Taleb en el libro del Cisne Negro, esto que nos está ocurriendo hoy en día, esta situación actualmente, la pandemia es un cisne negro. ¿Qué está ocurriendo también? Es un hecho raro, ¿cierto? Es un hecho que, digamos, no es fácilmente predecible que va a ocurrir. Y una vez ha ocurrido, cuando ya todo ha ocurrido, todas las personas empezamos a buscar una explicación de por qué ocurrió. Entonces, empezando por ahí, digamos que entendamos que inicialmente esto que está ocurriendo, esta situación, nos enfrenta a los siguientes retos. Yo diría que el primero, el más importante, es poner en marcha un plan de continuidad de negocio. ¿Sí? Ese es el principal reto que muchas, no solamente en DHL, también muchas organizaciones han tenido que poner en marcha, es un plan de continuidad de negocio. De pronto algunas pequeñas empresas posiblemente no cuenten con un plan de continuidad de negocio, pues este es el momento de configurarlo, crearlo, porque realmente eso es algo que resume muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Estamos hablando de trabajo remoto. ¿Sí? A nivel global, menos del 50% de las compañías estaban preparadas con un programa para un plan de trabajo remoto. ¿Sí? Posiblemente el tema de productividad también se ve afectado allí, justamente porque hay organizaciones que no creen todavía en el trabajo remoto, pueda incrementar también la productividad de las organizaciones. Cerca más o menos del 79% de las organizaciones hoy en día consideran y ven de una manera positiva o neutral el hecho de que el trabajo remoto también mantenga o garantice la productividad de la organización. Más o menos el 21% dice que no. Entonces, hoy en día no existe tampoco una gran tendencia de que todas las organizaciones tengan ese trabajo, el plan de trabajo remoto. Sin embargo, dentro del plan de continuidad de negocio se debe considerar que nosotros, a pesar de las disrupciones operativas que puedan tener todas las operaciones, hoy en día debemos garantizar a nuestros clientes que el servicio continúa, que el servicio se garantiza, que estamos entregando un mejor servicio, que a pesar de lo que esté ocurriendo, continuamos brindándole un servicio, dependiendo pues de los sectores obviamente en los que se encuentren incluidos allí. Como lo mencionaba ahorita también Luisa, el tema de salud y seguridad en el trabajo, el tema de bienestar, eso hace parte del plan de continuidad de negocio que debemos garantizar no solamente a nuestros clientes, sino también debemos garantizar a nuestros empleados desde esa óptica. Y ese plan de continuidad de negocio, ¿qué debe tener? Bueno, debe tener qué debe ocurrir cuando ocurre una situación como esta. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo debe ocurrir? ¿Quiénes son los encargados de comunicar? Y ahí voy y me transmito al segundo reto, que creo que también es uno de los más importantes que debemos tener allí, y es configurar un plan de comunicaciones. La organización y más organizaciones a nivel global están esperando por parte del empleador que brindemos una comunicación asertiva, con mucho tacto sobre los temas que estamos manejando y que cuando les estemos brindando esa información, ellos realmente sientan que hay un respaldo por parte de la organización en una situación como esta. Debemos ser muy cuidadosos con el tema de las comunicaciones como las estamos brindando a nivel interno y no solamente con nuestros empleados, sino también con nuestros clientes. ¿Cómo manejamos esa información? Ahorita estamos en una época en la cual la sobreinformación nos está saturando, nos está llenando de mucha información que puede que la gente crea, puede que la gente no, pero al mismo tiempo no estamos expuestos a ella. Entonces, la organización debería configurar, uno de los retos principales es cómo vamos a comunicar lo que está pasando. Y creo que el tercer reto que podría enumerar acá podría ser que el rol que tiene recursos humanos frente a la gerencia. Digamos que a lo largo de los tiempos, recursos humanos siempre ha sido un área que se ha destacado o que se ha caracterizado por ser un área de soporte, ¿sí? Una función de soporte, ¿sí? Es decir,
Cuando establecemos un balance general, el gerente general que va a ver allí va a establecer allá que nos encontramos en gasto de personal, ¿sí? Somos gasto de personal. Pero ¿cuál es el reto que tenemos acá como recursos humanos? Ser asesor de negocio. Es no simplemente una función de soporte, sino que nuestro rol es garantizar que somos un asesor de negocio cuando se toman las decisiones importantes de la gerencia. El gerente general de las organizaciones posiblemente puede estar pensando no solamente de las organizaciones que estamos hablando acá a nivel mundial, todas las organizaciones, el gerente general en una situación así piensa y dice, debemos recortar personal. ¿Cuál es nuestro rol para poder llegar a ese gerente general y decirle, mira, como asesor de negocio, estas son las decisiones o alternativas que podríamos tener y poderlo llevar a que realmente nosotros podamos sacar de una manera mucho más productiva y eficaz decisiones que en conjunto pueden tomarse? Entonces creería que esas son las tres principales retos que podríamos tener: plan de continuidad de negocio, un plan de comunicaciones y el rol que está jugando recursos humanos desde la actualidad como asesor de negocio. Un asesor de negocios. Muy bien. Pues bueno, qué interesante conocer estas tres visiones sobre el top 3. Me parece extraordinario porque creo que a todos los que estamos atendiendo este webinar, de cierta manera también nos ayudan a expandir un poco más la mentalidad y naturalmente pensar que no es tan sencillo y no se reduce, como bien señalabas de repente, Julián, no solo se reduce a que la práctica de recursos humanos termina siendo como una simple función de soporte, sino realmente se enmarca dentro del corazón estratégico de la empresa y sobre eso gravitan naturalmente los 8 retos. Alcancé 9 retos, disculpen, me acabé, acá, registré aquí con lo que ustedes plantean y eso me lleva a la siguiente pregunta. De los retos que naturalmente cada uno de ustedes planteó, que escuchó, por ejemplo, de los demás panelistas, ¿ustedes qué herramientas o cómo pensarían ustedes, qué herramientas les recomendarían que utilicen ustedes actualmente, les ayudan o les están ayudando para justamente darle trámite de la manera más fluida a los retos que cada uno de ustedes está viviendo en sus empresas y o que se identificaron con las que dijo de repente alguno de nuestros otros dos invitados, ¿vale? Entonces vamos a arrancar al contrario. Ok, entonces, Julián, ya que tú fuiste el que terminó, quisiera que tú arrancaras, por favor, con esta pregunta. ¿Cuáles son, si tú me pudieras decir, de estos retos que acá, los tuyos y más los 6 que escuchamos de tus dos compañeros panelistas, qué herramientas de repente han utilizado o utilizan o utilizarían para atenderlos y para darles trámite de una manera fluida? Bueno, yo creo que herramientas hay muchísimas dentro del mercado, herramientas que, pues, que permiten también gestionar de una manera muy positiva esta situación en la que estamos viviendo. Digamos que han emergido también una cantidad de herramientas. Estaba viendo el otro día alrededor de 24.000 software o herramientas de recursos humanos podemos tener dentro del mercado con la cual podemos gestionar también esta situación. Tenemos casos como, no sé, hay SuccessFactors, tenemos PeopleSoft, tenemos SAP, tenemos Cornerstone, tenemos muchas herramientas que nos permiten, primero, por ejemplo, desde el lado de capacitación y desarrollo, que es un tema en el cual vengo trabajando por algunos años, claramente el tema de las plataformas virtuales de aprendizaje han llevado a que los diferentes sectores, organizaciones y sectores, inclusive como el sector educativo, migren a estas herramientas. Hay plataformas virtuales que te permiten certificar cursos. Coursera, por ejemplo, te permite certificar cursos. Cornerstone también es una plataforma virtual de aprendizaje que nos puede llevar también a aprender. Y hoy en día creo que la gente está demandando eso. La gente desde las casas, trabajando desde las casas, está demandando este tipo de plataformas. Pero yo creo en este punto nos dimos cuenta de algo. Creo que uno de los temas principales acá es, pueden existir muchas herramientas, pero nos ha dejado al desnudo que muchas personas no saben utilizar todas las herramientas, ¿sí? Hay una carencia en el desarrollo y en la aplicación de las diferentes herramientas que tenemos allí. Entonces yo creo que acá, más allá de pronto mencionar estas herramientas, yo creo que el mensaje aquí debería ser más bien, si nosotros tenemos
personas en las organizaciones que cuentan con los conocimientos, con las habilidades para poder llegar a utilizar estas herramientas que en una situación como la que estamos viviendo actualmente, de un momento a otro, llegó y nos tocó lanzarnos al agua a mirar cómo las íbamos a manejar. Estoy seguro que nos ha pasado que en reuniones inclusive familiares no sabemos cómo utilizar Zoom, ¿cierto? Nos ha llegado también situaciones en las que, bueno, voy a empezar un curso virtual, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo entro? ¿Cómo me conecto con las demás personas? Y esa dinámica es la que nos va a comenzar a llevar a que poco a poco migremos a esas plataformas virtuales, por lo menos en el tema de aprendizaje. Lo mismo, tener la cercanía con las otras personas, herramientas como estas que estamos teniendo pues en este espacio educativo también para poderlas tener, creo que es algo que posiblemente no todos estamos familiarizados y es el momento también de poderlo hacer. Yo creo que ese es el mensaje en este caso, es más bien preguntarnos, cuestionarnos si tenemos y contamos con las habilidades o estábamos preparados para migrar a estas herramientas virtuales que hoy en día nos ha tocado de alguna manera empezar a utilizar sin mucha preparación previa. Bueno, muchas gracias por tu introducción, Julián. Orlando, cuéntanos, ¿cuáles serían entonces, en tu criterio, por la experiencia que has tenido, obviamente en tu trayectoria y más en el marco de esta pandemia, esas dos herramientas que de repente les estuvieran pudiendo también ayudar a tramitar esto con fluidez? Pues mira, yo coincido completamente con la posición de Julián. O sea, es crítico, herramientas hay muchas, o sea, podemos hacer referencia y buscar modelos de benchmarking en el mercado, de cuáles están mejor referenciadas que otras. Hay herramientas que cada vez habilitan más y más funcionalidades, usuarios, mecanismos de colaboración, pero digamos que están tan sofisticadas y tan llenas de funcionalidades que realmente la carencia está más en la manera de orientar los usuarios. Yo creo que ahí juega un rol muy importante la gestión del talento humano, nuestros departamentos internos de recurso humano, de cómo vamos llevando estos modelos colaborativos y de el desarrollo de nuevas habilidades al uso de la herramienta. Yo creo que el rol es clave, sí es clave. Asumimos que nuestros equipos al interior de las organizaciones saben usar las herramientas más básicas, pero realmente no estamos haciendo un aseguramiento completo punta a punta. Lo otro es que pues yo complementaría digamos, con el punto de que no sabemos si nuestros empleados están realmente preparados para vivir el momento. En muchos casos la conectividad es pobre, ¿sí? Digamos que son modelos de banda ancha chicas, no tienen un espacio adecuado para poder operar desde sus casas o en algunas ocasiones, como yo creo que lo vivimos todos, hay 3 o 4 personas tomando conferencias en el mismo lugar de habitación, mientras pasa el señor por detrás vendiendo, mientras ladra el perro, mientras el gato, digamos que, y esto lo discutíamos el otro día en una reunión que teníamos con el sector de la construcción. Digamos que el sector de la construcción ahora se va a enfocar mucho en construir viviendas adecuadas para modelos de teletrabajo, porque yo creo que uno de los grandes mensajes que al menos en KPMG estamos tratando de comunicar es, hombre, el modelo de teletrabajo llegó para quedarse. Eso es un hecho. Eso es un hecho. No podemos asumir que después de esto el modelo de teletrabajo ya no va más. El modelo de teletrabajo llegó para quedarse, entonces tenemos que ajustar la manera en que nuestros empleados adoptan y adaptan estas tecnologías, y yo creo que el rol de recursos humanos va mucho a la guianza de cómo potenciar el uso del teletrabajo. Entonces, pues voy muy alineado con lo que mencionaba ahora Julián y lo que mencionaba Luisa al principio. Fomentar los modelos de educación, herramientas tenemos muchas, gratuitas, otras que nuestras propias empresas pueden dictar, ¿sí? Las universidades, los modelos de educación definitivamente van a cambiar. O sea, yo tengo una hija que estudia en el extranjero, pero realmente es como, me dijo, no, ya me voy a ir a vivir a Colombia porque pues, me da igual. O sea, me da exactamente igual. Estudiar un idioma ya es igual estudiarlo desde la casa a estudiarlo físicamente allá, ¿no? Ya las herramientas pueden integrar 4.000, 6.000, 10.000 usuarios conectados al mismo tiempo. Entonces, no se trata, más allá de la tecnología, yo creo que es un tema de guianza, definición y estrategia de la transmisión del conocimiento. Entonces,
sí, los resumiría tal como lo mencionó Julián. Vale. Pues bueno, gracias por tu intervención. Orlando, Luisa, pues resulta que una de las herramientas, tú trabajas en una de las empresas que justamente produce este tipo de herramientas. Cuéntanos además, pues, cómo ser parte de una organización que es en sí misma la que produce una herramienta significa este reto y darle trámite inclusive al interior mismo de la organización. Ujú. Sí, Carlos, bueno, Blackboard, como tú dices, desarrolla herramientas para la educación virtual y claramente nosotros usamos Collaborate, por ejemplo, que es la que ustedes también tienen, para tener nuestras videoconferencias, nuestras reuniones. Digamos que claramente en los últimos días o semanas la hemos usado más, también hemos descubierto muchas más cosas y ahora al ser usuarios también hemos podido dar feedback, ¿no? Decir como, ahora sí sabemos por qué la usamos todos los días, digamos que antes era no tan frecuente al interior, pero ahora sí es algo de todos los días, todo el tiempo. Entonces podemos también dar feedback. Pero yo quería también decir algo para complementar lo que Julián y Orlando decían. Nosotros nos hemos apalancado mucho en nuestros líderes. Recursos humanos, pues no siempre puede llegar a todos y cada uno de los empleados, ¿cierto? Si somos más unas multinacionales como en las que trabajamos nosotros, pero poder apoyarnos en los líderes como herramientas para que nos ayuden a, a ver realmente lo que las personas necesitan, a cómo están usando las herramientas, a cuáles son las herramientas correctas que necesitan, si es Blackboard, si es Office, si es Teams, si es Zoom, la que sea. Cuál es la que realmente se ajusta a las necesidades que mi equipo de trabajo tiene, cómo las está usando, si las sabe usar o no, como decía Julián, no todo el mundo la sabe utilizar. Por ejemplo, no a todo el mundo le gusta usar video, aunque eso digamos que une más y hace que la conexión sea mucho más fuerte, no a todo el mundo le gusta, o no tiene el ancho de banda que soporte el video. Entonces, digamos que todo esto va ligado a que los líderes sean capaces de captar cuáles son las necesidades que sus equipos tienen y así podernoslas comunicar para que desde recursos humanos podamos potencializar y ver cómo podemos ayudar a que las personas estén más conectadas y que podamos gestionar bien el talento que tenemos dentro de las organizaciones. Bueno, muy bien. Pues qué interesante la perspectiva de ustedes. Miren que vamos cerca de 35 minutos en este diálogo tan interesante con ustedes. Qué interesante la perspectiva sobre las herramientas. Al final, la herramienta es un medio, ¿vale? Y eso es lo que muchas veces se tratan, o sea, a los que estamos trabajando al interior de organizaciones también lo vemos más como un medio que permite ciertas cosas, pero ese medio debe ser robusto, debe ser sólido y todo lo que hay detrás, en lo que ustedes también recogiendo un poco también lo que ustedes estaban planteando, de todo el acompañamiento, de toda la capacitación, la paciencia inclusive, y también, digamos, las herramientas que también tendrían que utilizar desde recursos humanos para hacer todo un plan de sensibilización, justamente para hacernos un poco más ¿cómo decirlo? Para facilitar que todos los colaboradores estén como nadando, ¿cierto? Y empujando en la misma dirección, remando sobre la misma dirección que quiere la compañía para atender esta pandemia, pues, y este nuevo escenario que también nos plantea. Muy bien, eso nos lleva a plantear, digamos, una siguiente pregunta, y es, miren que de repente en los retos que ahorita veníamos hablando, ¿verdad? Que cada uno cada uno planteó tres retos interesantes. Las herramientas que estamos de repente utilizando para sortear estos retos, siempre o sea, en la base vienen de repente aunadas unas cosas que tienen que ver con
las habilidades que necesariamente tendrían que tener, no solo en temas de recursos humanos o los líderes quienes encabezan el proceso de recursos humanos, sino también al interior los demás colaboradores, y son las famosísimas habilidades blandas. Quisiera de repente encadenar como lo que venimos hablando, eh, preguntándoles a ustedes cuál es el rol entonces, y si ustedes me pudieran decir, las habilidades blandas son varias, pero ¿cuál es el rol que juegan estas habilidades blandas en esta crisis, verdad? Y en su criterio, que ustedes nos pudieran mencionar tres habilidades blandas que consideran son demasiado importantes. Todas son muy importantes, pero que ustedes dicen, no, estas son de la mayor relevancia para sortear esta crisis. Entonces, Orlando, te pido por favor que inicies por favor en esta ronda de preguntas, justamente pues ayudándonos a esclarecer en tu experiencia cuál es el rol que juegan estas habilidades blandas, y si nos pudieras mencionar al menos unas tres que tú consideres muy importantes que ayuden a sortear esta crisis. Mira, yo, digamos que tengo un conjunto de habilidades blandas sobre las que tratamos de estar monitoreando todo el tiempo. Pero si me pusieras a priorizar, yo creo que la primera que pondría sobre la mesa sería la paciencia. Yo creo que la Ujú. paciencia en estos momentos es clave. Sí, creo que el tema de la gestión del tiempo también es crítico y la creatividad y la motivación como último grupo, ¿no? Y los pongo juntos porque de alguna manera tenemos que no solamente pensar en que somos empleados de una organización, sino que ya ahora el cambio que llegó de una manera tan inesperada, ¿no? Absolutamente nadie estaba preparado para lo que está pasando, para el tema de la cuarentena, para el tema de ir habilitando sectores progresivamente, para temas de rebrote que potencialmente se pueden llegar a dar y como Sí, claro. John Hopkins estima, pueden haber 2 o 3 picos de esta misma naturaleza. Creo que nadie se esperaba esto y poder aprovechar, pues nos lleva como al reto, no solamente de jugar roles como empleados, sino también como personas, como padres, esposos, compañeros, proveedores, clientes, ¿no? Ya la manera de gestionar nuestros clientes no es lo mismo, no es igual a irnos a caminar comercialmente, como llamamos aquí en Medellín los pasillos para ir a conseguir un contrato, sino que ya nos toca de una manera más persuasiva, ser más creativos en cómo atraemos nuevos negocios. Hay muchas organizaciones pues, que sabemos que desafortunadamente no han ido en sus negocios tan bien, pero hay otras que han utilizado este momento para darle una vuelta y un giro, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo resumiría en esas tres, o sea, la paciencia, la gestión del tiempo, porque definitivamente hoy en día estas jornadas también en estos modelos tienden a ser extremadamente largas, ¿sí? Ujú. Digamos que para nosotros empezamos, el otro día hacíamos el recuento desde las 6:30 de la mañana y eran las 9 de la noche y todavía seguíamos conectados, ¿no? Entonces hay hiperconectividad y no nos estamos reservando tiempo para hacer ejercicio, para comer inclusive, ¿no? Entonces también la gestión del tiempo ahora se vuelve crítico. Entonces digamos que esa es la perspectiva mía. Muy bien. Muchas gracias, Orlando. Julián, cuéntanos por favor, cuáles serían en tu caso las habilidades blandas o el rol que jugarían las habilidades blandas en esta crisis, y cuáles serían como unas tres que tú dijeras que son muy importantes en tu manera de ver. Bueno, yo creo que finalmente las habilidades blandas lo que están permitiendo también es transmitir en la organización un comportamiento que debería ser de alguna forma homogéneo para todas las personas o todos los empleados que estén dentro de la misma organización. Entonces, desde recursos humanos se debe garantizar que esos patrones, competencias, habilidades blandas, todas las personas cuenten con esas habilidades digamos, garantizar un desarrollo organizacional efectivo y eficiente dentro de la organización. Es curioso ver que, por ejemplo, compañías como Manpower en un estudio que sacó menciona que el 54% de las empresas están diciendo que tienen problemas para conseguir el talento en el mercado. ¿Qué significa eso? Que es un gran problema para las organizaciones, ¿sí? Porque no están consiguiendo el talento, pero también es una gran oportunidad para aquellas personas que están entrando al mercado, ¿sí? Porque esas habilidades blandas las pueden también empezar a desarrollar y son habilidades que las empresas hoy en día están demandando por parte de los nuevos empleados que estén ingresando a dichas organizaciones. Entonces, tiene un doble rol.
yo creería que, digamos que como lo mencionó ahorita Orlando, hay muchas habilidades que, digamos, las organizaciones miden. Orientación al cliente, servicio al cliente, calidad en el servicio, hay demasiadas, ¿sí? Solución de problemas, pero realmente desde mi perspectiva en este punto en el cual nos encontramos con esta coyuntura, yo creería que una de ellas debería ser la resiliencia. Resiliencia, ¿por qué? Recuerden que cuando hablamos de resiliencia estamos hablando también de la capacidad de sobreponernos a diferentes obstáculos o problemas que se nos hayan presentado también en la vida diaria. Este es un momento para poder demostrar esa resiliencia, pero a veces vemos que la resiliencia lo debería ya tener inmerso cada persona. Ser resiliente, o sea, debería sobreponerte a todas las adversidades que se te presentan, ¿cierto? Como un elástico, un caucho, ¿cierto? Que vuelve a su posición normal después de que le han generado un cambio dentro de su estructura, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué debe pasar acá? Deben haber también condiciones y factores alrededor de todas las personas sobre los cuales faciliten también el hecho de que la persona sea resiliente. Ahí es donde jugamos un papel importante las organizaciones y desde recursos humanos para que las personas puedan llegar a sobreponerse a eso que estamos viviendo hoy en día. Digamos que el tema de resiliencia nos lo enseñan mucho las fuerzas militares, ¿sí? Las fuerzas militares también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando falla una misión, cuando falla una operación en la cual ellos se encuentran inmersos, ¿cierto? ¿Cómo se sobreponen para poder llevar al equipo a que lleguen a un nivel o un estándar superior de desempeño que el que habían tenido antes? Toman el fracaso también como una forma de aprendizaje y retroalimentación. Creería que esa es la primera. Segundo, me gustaría también hablar de lo que hoy en día conocemos como el aprendizaje ágil, ¿sí? O digamos como una filosofía, quiero referirme a ella como la metodología Agile, ¿sí? Ajá. No, cuando hablamos de Agile, no estoy refiriéndome a hacerlo todo rápido, ¿cierto? Eh, Realmente, cuando hablamos de Agile, estamos tratando de una filosofía que se encarga de, primero, aprender acerca de lo que ocurrió, ¿cierto? Que es lo más importante. Y posteriormente, es decir, existe un momento en el cual hay un choque en el cual nosotros estamos allí. Luego aprendemos acerca de esa situación o ese caos que ocurrió allí y posteriormente debemos mantenernos y transformarnos. En la medida en que ese ciclo se va completando, nosotros vamos a llegar a ser mucho más ágiles en la medida de que tomamos decisiones, en la que podamos enfrentar las situaciones con resiliencia y nos ayuda también a transformarnos, que a veces nosotros pensamos que la transformación digital es igual a la transformación tecnológica, ¿cierto? Pero la tecnología es solamente un facilitador de esa transformación digital a la cual nosotros estamos inmersos y hoy en día nos están llevando a eso. Nuestra mentalidad debería estar enfocada en la transformación digital de una manera ágil. Y la tercera que mencionaría es acerca del pensamiento de diseño, el design thinking. Cuando estamos hablando del Ok. pensamiento de diseño, estamos hablando también que es una de las habilidades que todos los profesionales deberían tener y las organizaciones hoy en día están demandando con mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque es la manera innovadora en la cual nosotros formulamos soluciones a los problemas que pueda presentar un cliente. Y no es solamente satisfacer al cliente, también estamos hablando hoy en día de un concepto que es ya no satisfacerlo, sino deleitar a nuestro cliente. Cuando deleitamos a nuestro cliente, estamos también facilitando que ese cliente recompre, que ese cliente se quede con nosotros y de esa misma manera vamos a tener una relación con mucha más cercanía con nuestro cliente. Entonces, realmente el pensamiento de diseño nos ayuda a reformularnos muchas de las soluciones que le brindamos a nuestros clientes de una manera innovadora, a través de una lluvia de ideas, involucrando al cliente dentro de la solución, haciendo pruebas para que nuestro cliente pueda ver el prototipo de una solución que le estamos brindando y al mismo tiempo nos pueda dar esa retroalimentación para brindarle un servicio de calidad. Entonces, yo creo que esas tres son las habilidades que hoy en día, desde mi perspectiva, podríamos encontrar, que es difícil encontrar en el mercado, sí, pero como lo mencionaba al Sí. inicio, es una gran oportunidad para los nuevos profesionales que también estén involucrándose en el mercado. Entonces, resiliencia, tener aprendizaje ágil y el pensamiento de diseño. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, Luisa, cuéntanos tú en tu concepto entonces, ¿cuáles serían esas habilidades blandas que nos pudieran ayudar o que ustedes también trabajan al interior de la empresa fortaleciéndolas, ¿verdad? Que en tu criterio, pues en esta Sí. crisis también son tremendamente importantes, pues tramitar y gestionar. Ujú. Bueno, nosotros en Blackboard tenemos estas tres habilidades que les voy a mencionar como parte de las habilidades que buscamos en las personas que hacen parte de la organización.
y las fomentamos también para desarrollarlas. Una de ellas es la habilidad para manejar la complejidad y la ambigüedad, Sí, muy relacionada con la resiliencia que Julián nombraba. Entonces es la capacidad que las personas tienen para trabajar en ambientes complejos y que cambian constantemente. sí, Pues la industria de la tecnología es eso, es cambio y es cambio todo el tiempo. Y esta crisis nos trae aún más eso. Entonces esa habilidad para manejar y solventar los problemas es una de ellas. Otra es el pensamiento crítico. Eh, y esto nos ayuda mucho digamos que a hacer un stop en el camino y a pensar bien y de una manera crítica las situaciones que se manejan día a día, cómo enfrentar lo que nos pasa en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, y tener esa habilidad blanda de un pensamiento crítico. Y la tercera es, bueno, digamos que son dos, pero es la innovación y la creatividad. Eh, yo creo que dentro de toda esta pandemia que nos está pasando, nos ha tocado ser innovadores y creativos más que nunca, tanto en ujú, nuestro trabajo como en nuestras casas, en organizar nuestro tiempo, nuestro lugar de trabajo, las reuniones, en pensar qué vamos a hacer, cómo va a ser nuestro negocio en el futuro, cómo va a ser el trabajo que yo hago, porque nuestros puestos de trabajo y nuestras funciones también están cambiando y tenemos que innovar y ser creativos para poder seguir en este mercado que está cambiando tanto. Entonces creo que la innovación y la creatividad son otra de las skills claves para afrontar esta situación. bueno, pues qué interesante todo, digamos, las percepciones que ustedes nos han transmitido. Son las 4:50, nos quedan 10 minutos de nuestro webinar. Nos quedarían de repente 5 minuticos para resolver dos preguntitas finales, de repente en esta lógica que estamos planteando, y los últimos 5 minuticos atendiendo preguntas que nuestros asistentes seguramente se están formulando aquí en nuestra plataforma, ¿vale? Siguiendo esta lógica y pues con lo que vamos de repente conversando en estos 50 minutos, quisiera preguntarles una cosa que al final también tiene que ver relacionada con el cambio, pero es el cambio de la práctica de la gerencia del talento humano en un escenario post-COVID. En su perspectiva, particularmente, ¿cómo va a cambiar la gerencia del talento humano? Digamos, si ustedes nos pueden mencionar tres cosas fundamentales sobre las cuales la gerencia del talento humano va a cambiar en este escenario post-COVID, me gustaría que por favor nos las compartieran. Esos cambios que se vislumbran, si es que todavía se pueden vislumbrar, pero de pronto hay pistas sobre el futuro, en ese orden de ideas y en su criterio, cómo cambiaría la gerencia del talento humano en un escenario post-COVID? Julián, si gustas, por favor, atender en esta ronda, por favor, iniciar. Bueno, esa pregunta que mencionas, yo creo que me lleva a pensar que en este momento, esta pandemia que nos está ocurriendo, esta coyuntura particular, yo creo que era la excusa necesaria que nosotros necesitábamos para poder transformarnos. Es el mensaje que yo creo que, pues desde mi perspectiva, deberíamos dejar para las áreas de recursos humanos en un escenario post-COVID. Aceleró de manera inesperada todos los cambios que teníamos que hacer en recursos humanos, en términos de digitalización, en términos de cómo vamos a generar equipos de alto rendimiento cuando no nos estamos viendo presencialmente, ¿cierto? Posiblemente la dinámica va a cambiar y yo creo que este es el momento en el cual nosotros estamos forzados a ya asimilarlo de una manera en que el cambio, como lo mencionaba ahorita Orlando, es seguramente esto va a ocurrir y va a permanecer por mucho tiempo. Es decir, estos cambios que estamos viviendo hoy en día, ya posiblemente las personas que están trabajando de manera remota
ya están diciendo que ya no ven la posibilidad inclusive de regresar nuevamente a sus oficinas o por lo menos de regresar menos, ¿sí? Ya los empresarios se están planteando inclusive reducir los espacios físicos o la infraestructura donde están funcionando como organización para poder seguir funcionando, brindando un servicio, pero las personas van a estar trabajando o por turnos o yendo a las oficinas por turnos, trabajando desde la casa, desde cualquier otro lugar completamente diferente a la oficina. Entonces, creo que esta migración, esta transformación que estamos viviendo ahorita nos lleva a repensar muchas cosas. Las zonas de seguridad, por ejemplo, ya vamos a ver quienes estén yendo a la oficina van a tener un área demarcada en la cual posiblemente no vayan a tener un compañero al lado, sino que van a tener un compañero dos puestos más adelante, ¿cierto? Inclusive en nuestras actividades cotidianas, ¿cómo hacemos nuestro transporte masivo? No masivo, ¿cierto? Eso va a ser uno de los planteamientos que vamos a tener que vivir hoy en día. Por ejemplo, las organizaciones van a tener que plantearse tener lectores de temperaturas, plantear hacer diferentes turnos, inclusive, por ejemplo, las zonas de dispersión también los que puedan tener las personas, indudablemente va a ser completamente diferente. Vamos a tener que replantearnos la forma como venimos haciendo, y estos son solo unos ejemplos, como nos subimos a un ascensor cuando vamos a ir a la oficina. Entonces, esos son cosas que nosotros en este momento ya estamos pensando cómo nos vamos a transformar, y es algo que está para quedarse y posiblemente vuelva. Algunas personas mencionan que va a haber una segunda oleada, posiblemente entre el 40-70% de las personas lleguen a estar infectadas a nivel global, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces es algo en lo cual nosotros tenemos que vivir, es algo en lo cual nosotros tenemos que ya acostumbrarnos, que la transformación ya es adaptarnos y avanzar, aprender de todo esto y avanzar, porque está justamente para quedarse, y eso es lo que tenemos que hacer desde recursos humanos. Muchas gracias. Julián, muchas gracias por tu intervención. Entonces, Luisa, nos gustaría escuchar también tu percepción y sobre el futuro entonces de la gerencia del talento humano en esta etapa post-COVID. Sí, bueno, muy relacionado con lo que decía Julián, las prioridades de las personas están cambiando. Entonces, si nosotros como organización queremos atraer talento, queremos retener el talento que tenemos, queremos desarrollar a las personas que ya están con nosotros, debemos ajustarnos a esas prioridades que las personas tienen. Y una de ellas está relacionada con el tema del teletrabajo y digamos que a raíz de toda esta situación, muchas personas nos estamos dando cuenta que pasar tiempo con nuestra familia es importante, que tal vez estábamos dejando de lado eso por estar trabajando todo el tiempo, que también no sé, pasar tiempo haciendo otras cosas, haciendo ejercicio, leyendo, no sé. Han cambiado las prioridades y eso lo tenemos que tener en cuenta como recursos humanos, porque eh, ya un empleador que no me ofrezca un teletrabajo no va a ser tan atractivo. Una compañía que no me dé la flexibilidad horaria no me sirve mucho. Entonces creo que ahí está uno de los retos de la gerencia. Y otra cosa que yo mencionaba al principio es el tema de la confianza. El teletrabajo no funciona sin confianza. Si las empresas y los líderes no confían en que sus empleados son productivos, en que no tienen por qué, como decimos coloquialmente, calentar un puesto, que si no llega a las 8, que si no veo que se conectó a las 8 y se desconectó a las 6, entonces no trabajó. Digamos que eso tiene que cambiar. Tenemos que trabajar en un ambiente de confianza, en donde confiemos en el trabajo de los colaboradores y si esto pasa, estoy segura que se va a ver reflejado en la productividad y en el crecimiento de las compañías. Entonces creo que esas son como las dos recomendaciones que le daría en temas de los líderes de gestión humana. Vale, pues gracias, Luisa, por tu intervención. Orlando, en el mismo sentido, cuéntanos en tu concepto cómo será el Pues futuro. mira, yo creo que gran parte se ha mencionado ya. Yo creo que yo lo vería desde la oportunidad que está creando este momento. Y es una oportunidad muy interesante, y es que, como bien lo dice el gobierno o los diferentes gobiernos, si usted no tiene que salir, no salga, ¿no? Entonces, y lo segundo es, pues insistiría en lo que comentaba al principio
de los modelos de reconfiguración de negocio. O sea, los negocios se tienen que repensar y reconfigurar. O sea, digamos que ya el tema de transformación digital ya no es opcional. O sea, yo creo que como vemos en los memes, ya el que disparó la transformación digital fue el COVID, ¿no? No, Sí. no fue el CFO, no fue el CIO, no fue ninguno de las áreas internas, fue una situación coyuntural la que disparó que los diferentes modelos de negocio se tuvieran que ir a lo digital en lo obligatorio, pero ahora estamos en un momento de reconfigurar y repensar en nuestros modelos de negocio. Entonces nos deja una oportunidad y es que ya nuestros empleados no necesariamente tienen que estar ubicados en un lugar, ¿sí? O gran parte, ¿sí? O podemos repensar el modelo de voy a operar en una oficina física donde va a estar el 100% de mis empleados o tengo que abrir una oficina en una ciudad y demás. Creo que ese modelo ya se va a poder repensar y asimismo el talento que necesitamos para operar en ese lugar o para operar afuera, ¿no? En muchos casos vamos a poder contratar gente que está en otras geografías, gente con otros talentos que no estaban tan al alcance nuestro, gente que puede entrar y salir por demanda, ¿sí? Sí. Y eso nos da un nuevo modelo económico. Yo creo que en este momento también hay que pensar mucho en el tema de recuperación de cartera inicialmente, pero también en cómo volvemos nuestro negocio en el mediano y largo plazo rentable. Yo creo que ese también es un modelo que se tiene que repensar, ¿sí? Cómo contratamos más eficientemente para obtener una mejor economía y un mejor ingreso para las organizaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí deberíamos repensar la manera cómo se gestiona internamente, por ejemplo, en este caso, el tema de las contrataciones o la distribución logística o geográfica de nuestros recursos. Bueno, pues muy bien. Qué interesante esta perspectiva de futuro, partiendo de que lo incierto es lo que predomina hoy. No hay un grado de certeza sobre cómo vaya a evolucionar una trayectoria más bien clara. Tenemos más bien pistas y nuestros invitados nos han dado ciertas pistas sobre cómo pudiera cambiar el futuro y eso me parece, creo que a toda nuestra audiencia nos parece extraordinario, por ejemplo, conocer de primera mano estas visiones que tenemos al menos en el corto y mediano plazo de lo que pudiera cambiar o cómo se pudiera transformar el proceso de gerencia de talento humano, ¿verdad? Por último, ya creo que tenemos aquí tres preguntitas en el chat de nuestro panel de control aquí en la aplicación. Y entonces les voy a pedir que pues tenemos 5 minuticos para contestar esas tres preguntitas. Entonces unas respuestas de 30 segundos son unas preguntas que nos hacen nuestros asistentes, ¿vale? Entonces la primera pregunta tiene que ver con la concepción de control. ¿Verdad? Nos pregunta la persona que aquí escribe y dice, ¿cómo cambiar el concepto de control y enfocarlo más hacia la confianza en los colaboradores? Nos preguntan aquí en el chat. Entonces, les repito la pregunta, ¿cómo cambiar el concepto de control, el concepto tradicional de control y enfocarlo un poco más hacia la confianza en el colaborador? Luisa, por favor, 30 segundos y nos cuentas tus apreciaciones. Bueno, a lo que nos ha funcionado mucho a nosotros es trabajar por proyectos. Ponernos proyectos específicos y deadlines específicos para poder hacer el monitoreo de las acciones que cada uno tiene. Esto permite que nuestros líderes no tengan que hacer un micromanagement, no tengan que estar sobre nosotros a toda hora viendo si nos conectamos o no, sino que los resultados del proyecto son los que demuestran que yo realmente trabajé. Entonces creo que esa es una buena herramienta para gestionar eso y para generar confianza. Vale, muy bien. Orlando, por favor. Pues mira, yo creo que definitivamente el tema de trabajar en modelos ágiles, y ahí me apoyo un poco en los comentarios de Julián ahora, hacen mucho sentido. O sea, yo creo que tenemos que tratar de trabajar más como un equipo por resultados. Y dentro del agilismo, pues hay un concepto muy clave y es, más allá de la jerarquía, hay un equipo que tiene que entregar unos resultados que generan unos puntos de contacto específicos y muy rápidos al día donde se dice qué pasó ayer, o sea, qué hice ayer, qué tengo que hacer hoy y cuáles son los stoppers que tengo para resolver y son algo que en la metodología se llama daily scrums,
pero creo que funciona bastante bien y son modelos que se apoyan en la confianza y que sirven para producir resultados muy rápidos, ¿no? Y digamos que no es requerido tanto un seguimiento muy fuerte o un control muy fuerte, es más por resultados y por comunicación. Vale, muchas gracias Orlando. Julián, cuéntanos, por favor, tus percepciones. Bueno, para complementar un poquito lo que mencionaban acerca de los modelos ágiles, creo que apoyando también esa idea, el control, ¿quién lo ejerce? Es decir, me imagino que en este caso la pregunta está más orientada a que nuestros líderes también ejercen un control acerca de los resultados que se deben obtener y más ahorita que no estamos teniendo la manera presencial de verificarlos, debería ser orientado a los resultados. Entonces creo que acá cómo se puede, digamos, cambiar esa percepción del control. El control, quien lo ejerce finalmente como es el líder hoy en día no debería ser el líder que se encuentra con una posición o un cargo dentro de su contrato definido, ¿cierto? El líder hoy en día es aquel que inspira y facilita un proceso dentro de su equipo para que en consenso puedan llegar al cumplimiento de los objetivos. No es simplemente que el jefe inmediato o el líder diga cómo se deben hacer las cosas, sino que el líder es quien facilita el proceso. Hagan de cuenta, se convierte como en un asesor, ¿sí? Es un asesor y ese es el modelo al cual debemos migrar en estos tiempos para poder disminuir o más bien generar un autocontrol o una autodisciplina por parte de cada uno orientado a los resultados y que ese líder sea únicamente quien facilite ese proceso o aconseje o asesore cómo se deben hacer o cumplir los objetivos. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a resolver la siguiente pregunta. Nos queda son una preguntita sobre, nos pregunta aquí, eh, nos preguntan, ¿cuál cree, ¿cuáles creen ustedes que pudiera ser una estrategia o un curso de acción adecuado para mantener el lado humano de las organizaciones, sobre todo en la situación de virtualidad? Porque se pierde mucho el contacto físico, y de repente pudiera ser en la pregunta que nos plantean aquí, es pues cómo mantener ese lado humano sabiendo que no nos estamos encontrando físicamente. Si quieres, Julián, tomar la palabra, 30 segundos. Vale, yo creo que para mantener el lado humano, yo creo que esto que estamos haciendo es muy provechoso, mantener el contacto al menos en esta situación a través de las cámaras, virtualmente, pero a través de las cámaras. Creo que eso todavía nos permite tener ese contacto, a pesar de que no sea a través de un abrazo, un saludo, pero sí tenemos ese contacto y creo que eso es lo que no podemos dejar perder. Entonces, para mantener primero el lado humano, en ese sentido, creo que esa es una buena herramienta que podemos utilizar. Y yo creo que también para mantener el lado humano, otra de las cosas que debemos hacer como organizaciones es también pensar que primero son las personas, posteriormente es la parte organización, la parte económica, ¿cierto? Los gobiernos, dentro de las políticas que han formulado, ¿qué hicieron primero? Confinamiento. Váyanse para las casas, cuídense ustedes primero. Posteriormente regresamos a la vida económica, ¿cierto? Las organizaciones han seguido esa misma línea, ¿sí? Entonces, por eso, el inicio de todo siempre van a ser las personas. Si tú tienes personas contentas, comprometidas con tu trabajo, vas a tener clientes que van a poder estar satisfechos con el servicio que están brindando y al mismo tiempo esos clientes que van a dar la rentabilidad para la organización puedan reinvertir en las personas y se vuelven un ciclo. Entonces el inicio de todo siempre son las personas y creo que ese es el lado humano del COVID-19 en este momento. Vale, muchas gracias, Julián. Luisa, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones sobre la pregunta? De acuerdo con Julián, el tema de las cámaras es básico, y también tal vez buscar espacios virtuales en los que se haga algo diferente como al trabajo. Nosotros tenemos algo y es hacer como unos happy hours o unos momentos que son 15 minutos en los que estamos todos conectados y hablamos de cosas diferentes al trabajo, de cómo nos ha ido en la casa. Hemos tenido cosas muy bonitas como compartir la familia con la que estamos en el confinamiento, las mascotas, qué hacemos aparte de trabajar. Entonces también compartir esas cosas que son adicionales a nuestro trabajo del día a día hace que no perdamos ese toque humano y esa cercanía de los equipos que es tan importante. Muy bien, gracias, Luisa. Orlando, por favor, cuéntanos tus impresiones. Pues yo les cuento un par de experiencias que la verdad nos han resultado bastante positivas en algunas ocasiones. Una es que
digamos que es celebrar victorias tempranas o progresivas al interior de los equipos. Yo creo que es un tema interesante y, por ejemplo, el otro día, frente a un hito que habíamos cumplido en un proyecto, hicimos un brindis virtual, ¿no? Y esto es, todos vamos a prender cámaras, hacemos un brindis virtual y la verdad esto creó una impresión muy grata de estamos en equipo, estamos logrando cosas, estamos cercanos. Eso fue Sí. una de las experiencias que pudiera compartir con ustedes. La segunda es, por ejemplo, el tema de desayunos virtuales. También nos ha funcionado con algunos ejecutivos de algunas empresas a las que invitamos. Lo que hacemos es contratar, digamos que a través de algunas compañías, cafeterías, ¿no? Restaurantes, un envío a domicilio a la casa de cada cliente y pues, o los asistentes a un comité, digamos, muy particular y hacemos un desayuno virtual. Eso nos, increíblemente nos ha venido, nos ha funcionado bien, ¿no? El tema de las cámaras definitivamente pues, habilita mucho la sensibilidad. Lo positivo de toda esta situación es que tanto proveedores como usuarios, como clientes, o sea, en nuestros negocios, en nuestras organizaciones, todos estamos en la misma situación, todos estamos de ropa informal, ¿sí? Todos estamos con la misma situación en nuestras casas, ¿sí? Entonces yo creo que hay una sensibilización que nos permite también abrirnos a nuevos modelos de cercanía. Entonces, nada, era compartir eso. Muy bien. Muchas gracias, Orlando. Y la última pregunta ya para cerrar nuestro conversatorio, esta conversación tan agradable el día de hoy. Nos preguntan, permítanme un instante, nos preguntan, todos los gastos que incorpora el trabajo en casa, internet, luz, adecuación de espacios, equipos, etcétera, ¿cómo de repente lo pensarán ustedes, se pueden incorporar en los contratos de trabajo, pues particularmente en lo que se viniera, en las nuevas contrataciones o esas transformaciones que vienen, ¿verdad? Todos estos gastos que de repente se están incurriendo, cómo se incorporarían en los contratos de trabajos futuros? Nos preguntan aquí como última pregunta, uno de nuestros queridos asistentes. Por favor, Orlando, cuéntanos tú, por favor, qué impresiones tienes. Pues mira, yo creo que en el mismo sentido de lo que veníamos mencionando ahora, hay que repensar el negocio, hay que redireccionarlo, hay que asumir algo, y es que los negocios están renaciendo, ¿no? Los empleados y los clientes, los usuarios, los profesores, los modelos de educación y demás, todos están cambiando y asimismo, como mencionábamos ahora, los modelos económicos de sostenibilidad financiera de cada organización se tienen que repensar. ¿Sí? Muy seguramente ya no vamos a tener que ocupar el espacio físico de nuestras oficinas o no vamos a requerir tanto espacio. Yo creo que dentro de los departamentos financieros, los CFOs tienen que replantear la manera en cómo distribuyen los gastos operativos, ¿no? Y en ese Ujú. sentido, uno de los gastos operativos tiene que ser apoyar a los empleados en que tengan unas buenas condiciones de teletrabajo. Entonces, pues yo lo orientaría por ahí. Vale, muchas gracias. Luisa, por favor, cuéntanos tus Sí, impresiones. nosotros lo que estamos haciendo es a través de repensar el negocio, es también repensar cuáles son los cargos que realmente necesitamos que trabajen desde la casa y cuáles que trabajen desde la oficina física. Y luego de hacer esa discriminación es, como dice Orlando, trasladar esos costos fijos a las personas que trabajen desde sus casas para poder ayudar a que tengan el espacio propicio, a que tengan tanto el escritorio como, digamos, las cosas físicas o el mobiliario, como la conectividad para que puedan trabajar bien. Pero entonces todo esto, digamos que depende de hacer el análisis previo a cuáles son esos cargos que necesitamos que trabajen desde sus casas o que trabajen desde la oficina, y si va a ser el 100%, si va a ser algunos días a la semana o no, digamos que todo depende de el negocio, pero definitivamente sí es algo que desde ya estamos pensando.
De hecho, ya teníamos algunas personas bajo esa modalidad y pues digamos que alineados a todo lo que el ministerio ya tenía como parte de los protocolos de teletrabajo, pero que ahora muy seguramente se va a masificar y muchas más personas van a ser parte de eso. Vale, gracias Luisa. Julián, tu última intervención y con esto cerramos hoy nuestra conversación. Adelante. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que a eso vamos a llegar. Es decir, a incorporar gastos como los que está mencionando dentro de la pregunta, dentro de los contratos, más bien dentro de la compensación que deberían tener las personas. Pero como decía al inicio, a nivel global, menos del 50% de las compañías estaban preparadas o tenían un programa formal de teletrabajo o trabajo remoto para las personas, ¿sí? Colombia seguramente era mucho menos de ese porcentaje. Por lo tanto, esto es nuevo para todos y estamos aprendiendo de eso. Yo creo que a eso vamos a llegar. Finalmente, como lo mencionaba Luisa ahorita, el tema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cierto? Es algo fundamental tener los elementos ergonómicos desde donde vaya a trabajar, sea desde la casa, porque no necesariamente puede ser desde la casa, ya puede ser hoy desde una cafetería, desde el aeropuerto, desde cualquier lado, ¿sí? Podríamos llegar también a esa migración también de ese modelo. Eh, pero también creo que un consejo también para todas las compañías es alinearse mucho con las políticas gubernamentales que hayan vigentes. Nuestra columna vertebral es nuestro código sustantivo de trabajo. Seguramente esto también va a tener muchas modificaciones, va a sufrir muchísimos cambios que van a llegar a que las compañías se adhieran a esas políticas y a esos lineamientos para brindarle pues a todos los empleados también la facilidad de teletrabajar. Contando también con estas modificaciones. Entonces creo que a eso vamos a llegar. Escucho mucho que las personas dicen cuando volvamos a la normalidad, ¿cierto? O sea, refiriéndose a cuando regresemos de la pandemia, no vamos a volver a la normalidad, es decir, vamos a volver a un mundo nuevo en el cual todo ha cambiado y es a donde nos debemos adaptar. Entonces creo que a eso vamos a llegar. Bueno, Y ahí, Carlos, pues, y permíteme señor, ahí tranquilo, claro intervenir que en sí, por algo y es un supuesto, último claro que sí. mensaje. Un último mensaje y es que pues no olvidemos las buenas prácticas que seguíamos o solíamos seguir en el mundo anterior de control, de defensa y demás. Asesorémonos bien y pensemos también en los temas de ciberseguridad, ¿no? O sea, nos estamos volcando a un mundo completamente diferente, un mundo en el que no estamos acostumbrados a llevar a altos volúmenes de información que vamos a compartir a través de conversatorios, de chats, de sesiones, de comités. Hay comités, por ejemplo, de juntas directivas que se están haciendo a través de estos mecanismos. No olvidemos integrar la gestión humana, la gestión del talento con todos los temas de ciberseguridad que se vienen detrás de todo eso. Igual que cerramos las puertas de nuestras oficinas, de que controlamos nuestros accesos hoy en día, controlemos la ciberseguridad en estos nuevos modelos de teletrabajo. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de nuestra casa de estudios, la Universidad de La Salle, de verdad que ha sido un placer haberlos tenido aquí en esta hora y cuarto. Muchísimas gracias por su tiempo, a todos nuestros asistentes, por supuesto, por también por su participación, por lanzar estas preguntas tan interesantes que nos formularon nuestros panelistas y invitarlos. La Universidad de La Salle y nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Contables está permanentemente abriendo estos espacios de integración para que toda la comunidad, nosotros los lasallistas, pero también la comunidad externa pueda también estar con las personas de vanguardia como nuestros panelistas el día de hoy que muy amablemente aceptaron nuestra invitación. Muchísimas gracias a todos por participar. Los invito a la siguiente semana con nuevos webinars, por favor. La siguiente semana también nuestra facultad está lanzando su semana del emprendimiento. Nos encantaría, por supuesto, que todos nuestros asistentes pues preguntaran, se interesaran. Tenemos toda una semana llena de cosas interesantes particularmente sobre este tema tan chévere que es el emprendimiento. Por favor, para que todos estén supremamente pendientes de lo que vamos a lanzar yo creo que el día de mañana para la siguiente semana. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Que Dios les bendiga y que tengan y que acaban de pasar un extraordinario final de la tarde. Muchas gracias a todos y les deseamos, por favor, que todos estén bien en sus casas. Muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. muchísimas gracias, Luisa, Gracias. Hasta Julián, luego y Carlos. gracias. Hasta luego. Igualmente para Gracias. ustedes. Hasta luego.